Comentario del ingeniero José Isabel Blandón Castillo. Hoy varios temas en el tintero y empezamos con Mayer Mizrachi, que hoy lanza la plataforma Cryptex Messenger. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. En primer lugar, quiero decirte que ayer, cuando el joven Mizrachi salía de la Procuraduría, de la Fiscalía, dio unas declaraciones que me hicieron a mí sentir orgulloso de nuestra juventud. Entre otras cosas, él dijo, yo estoy aquí pensando, estoy focalizado en la tecnología, en seguir trabajando, voy a lanzar Cryptex para computadora, voy a seguir trabajando, tengo muchas ofertas internacionales, mucho reconocimiento. Y lo que dijo que fue lo que me llevó de orgullo, voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer para que Panamá ya se sienta orgullosa de mí y para ser orgulloso a mi país. Ese es el joven que estamos persiguiendo. Exacto. Y le quiero decir a él y yo tuve la oportunidad de conocer a su madre y a sus hermanos, y son una familia muy unida. Sí. Y yo como padre, yo soy una persona, yo amo profundamente a mis hijos. Y Fernando, igual que cualquier padre de familia, yo haría lo que sea por mis hijos. Lo que sea. Y cuando yo lo veo a él en esta lucha insensata para mí, porque yo le quiero decir a nuestra audiencia, yo he leído con detenimiento las supuestas acusaciones que se le hacen a este joven. Y no hay ninguna razón jurídica para que él haya sido llevado a esta circunstancia. Créanlo, no hay ninguna razón jurídica. Sé las presiones que hay, pero desdice mucho de la justicia panameña lo que está pasando. Yo pienso que nuestra juventud debe mirar esto. Nosotros debemos ser más estimulantes de nuestros jóvenes y no ultrajar a los muchachos de esta forma. Creo que estamos cometiendo un grave error, los adultos que dirigen el gobierno, porque son los adultos los que dirigen el gobierno, sin pensar el daño que le hacemos a nuestra juventud. Y rescato de él esa valentía y ese optimismo de seguir adelante a pesar del largo y doloroso camino que ha recorrido. Y si quieren, pregúntenle a su madre, a su padre, a sus hermanos, el dolor que esa familia siente por lo que le están haciendo a este joven Mayer Mizrachi, que lo conocí, porque ahora comienzan a inventar cosas. Lo conocí hace unos días. Usted recuerda que no fue hasta después que salió todo esto que he tenido la oportunidad de conversarlo. Y me siento orgulloso de ese joven panameño y de sus palabras ayer. Pero yo quería, antes de ver el tema central de hoy, darte una información que me llegó. Y quiero hacer un llamado a la gente de Tocumen. Fíjate, varias cosas que está pasando en Tocumen. Uno, adelantaron las licitaciones para los duty free nuevos. Despejarlos, no solamente hacerlos nuevos, sino despojar los que eran del grupo Huiza. Pero además de eso, en los pliegos se elimina el pago anticipado del derecho a llave, que fue una medida que se tomó bajo la administración Torrijos. Y en el año 2007, cuando el grupo Mota y Huiza compitieron por esta licitación en Tocumen, le pagaron adelantado al gobierno 173 millones de dólares. Ahora, cada uno. No, entre los dos. Ahora, eso se ha eliminado. Yo pregunto, y se pregunta el oyente que me mandó esto, ¿cuál es la afectación que tienen las finanzas de Tocumen S.A. con esta decisión? ¿Y a quién pretenden favorecer con esta decisión? Porque hacen daño a Tocumen, porque van a descapitalizarlo y van a hacer menos factible su rentabilidad. Claro. Y el pago de la nueva ampliación de la terminal, que básicamente sirve para el grupo Mota, y que ahora, al hacer esto, yo quisiera preguntarles quién se ve beneficiado sobre esto. Ojalá rectifiquen sobre estas decisiones, porque esto no es una señal adecuada. Creo que Tocumen, que es una empresa estatal, no puede caer en rojo. Y quisiera pedirle a las autoridades que reconsideren esta decisión, que tiene toda una intención de favorecer a un determinado grupo económico de este país. Así que quería traer eso porque le vamos a dar seguimiento a esto. Por supuesto. Igual que le estamos dando seguimiento a todo lo que está pasando en el sector eléctrico, y le estoy preparando un análisis sobre ello. Quizás en viernes o la próxima semana estaremos hablando sobre el sector eléctrico. Porque ya incluso los gremios empresariales están preocupados por
la efectividad del control de precios y el control que hay sobre por un grupo empresarial de todo el sector eléctrico, de generación eléctrica. Claro, y de eso vamos a hablar en detalle, pero quisiera que volviéramos al tema central de hoy, que era el tema de las encuestas. Las encuestas. Una encuesta que pareciera que el presidente pues logra salir del pelotón del resto de su gobierno, y mientras él aumenta, el resto del gabinete cae y la gestión del gobierno también cae ya en números preocupantes, menos 40 puntos casi de índice de gestión del gobierno completo. Si nos pudiera poner la primera gráfica que tenemos para ayudarle a nuestra audiencia a compartir con nosotros y a hacernos expertos todos un poco en análisis de encuestas. La primera cosa que usted debe recordar cuando ve una encuesta, usted haga lo primero que hay que hacer: leerse la hoja técnica. No, la otra primero. Esa misma. Ahí tiene la encuesta. Ahora le hablo sobre esa lámina que tienen ustedes ahí al fondo. Los números que ustedes ven allí de la encuesta son responsabilidad exclusiva de Dister Anera, que prepara esta encuesta para TVN y creo que para Omega Estéreo. Omega Estéreo y Capital Financiero. Y Capital Financiero. Eso está en la web. Yo he utilizado los números que están publicados, pero el análisis de la línea que ustedes ven, la línea recta que va en caída, es una responsabilidad técnica mía y una joven ingeniera electromecánica que trabaja conmigo, que hace el análisis de regresión y de correlación. Ahora le hablo sobre ella, pero cuando usted lea la encuesta, usted ve el margen de error. Lea la ficha técnica, ahí le va a indicar cuándo se tomó, cómo es la distribución de la población, margen de error, etc. En esta encuesta vuelve TVN a tener un error permanente, que es que cuando uno hace una submuestra de una encuesta general, uno tiene que indicarle a quien está leyendo, cuál es el tamaño de la muestra, de esa submuestra, para un análisis específico, y cuál es el margen de error de esa submuestra. Este es el caso, por ejemplo, de la evaluación que aparece en la encuesta con respecto a la alcaldía de Panamá, en donde sí se aparece hoy por primera vez que hay 352 encuestados, pero el margen de error para esa alcaldía, para ese análisis, es de 5.1 de acuerdo al cálculo mío. Pero ellos tienen la obligación, y el Tribunal Electoral le debe exigir a TVN que ponga el margen de error allí, porque no es el mismo de la general. No es la misma muestra general. Cuando el margen de error sube del 5%, usted puede desestimar los resultados. O sea, no tiene ninguna razón, porque cuando un margen de error es de más o menos 5 lo que quiere decir es que la confiabilidad del sistema, de la medición, tiene una orden de magnitud de 10 puntos. Es decir, más menos 5, a más 5, hay 10 puntos de diferencia, de valor absoluto de esa muestra. Cuando eso llega, los resultados no tienen ningún valor. Okay. Ahora vuelvo a la muestra. Una cosa interesante de la encuesta también que usted debe recordar, que los números no hablan por sí solos. Los números se dan dentro de un contexto. Y segundo, cuando usted mira una encuesta, usted tiene que medir también la consistencia de los otros resultados con respecto a cualquier resultado. La consistencia es decir, por ejemplo, aquí está la evaluación del presidente última. Según esta evaluación, la última de julio del presidente, de agosto, perdón, era de 36 y subió a 40. Subió a 40. Bien. ¿Qué explica ese aumento? Bueno, podría explicarse por aquellas gestiones de los últimos 10 días del presidente Varela, donde tomó una serie de acciones de alta visibilidad, gran propaganda con respecto a sus obras, con respecto a medidas de carácter populista, como por ejemplo el incremento de salario, el anuncio de potencial bajo del corredor sur y norte de la tarifa. Hubo un intento serio del gobierno de mejorar, y desde el punto de vista de gestión de gobierno me pareció en el camino que hace todo el gobierno. Pero fíjese esto, la pregunta ahora, ¿esos 4 puntos indican un cambio en la tendencia descendente del gobierno? Ahí está la curva. ¿Qué dice la curva? Que con esta medición, la pendiente de la curva sigue siendo de menos 1.72. Exactamente la misma que tenían en el anterior. ¿Por qué? Porque el incremento está dentro del margen de error. Así que no es significativo. No es significativo desde el punto de vista estadístico, porque para poder que sea estadísticamente significativo, usted tiene que sumar 2.8 más 2.8 da 5.6. Y como el crecimiento es menos de 5.6, no hay.
y necesita por lo menos 3 o 4 mediciones por encima de la línea recta. Esa que ustedes ven ahí es la línea de regresión, que indica la distancia más corta entre la diferencia de los cuadrados entre una muestra y la media aritmética de la toma totales que estoy viendo allí. Entonces, ¿eso qué está indicando? Yo puedo predecir con un alto margen de confiabilidad que el presidente Varela seguirá cayendo en la evaluación de mantenerse las actuales situaciones. Y ahora, móntele a esto la siguiente, si me pasa la siguiente lámina. Si usted se fija, el nivel de medición que sigue a esa evaluación es si el gobierno es transparente o no es transparente. Y el 80% de los panameños piensa que el gobierno del presidente Varela no es transparente. El 80%. Y cuando usted hace una correlación entre la evaluación de la gestión del presidente y no solamente de esta muestra, sino de todo el periodo, la correlación entre la falta de transparencia y caída del presidente de 82 puntos a 40 ahora indica 0.95, lo que significa que casi hay una correlación perfecta, es decir, que la variable que más influye, no la única, pero la que más influye en esta baja calificación del presidente es la falta de transparencia. Pero hay otro número que usted tiene que mirar. Si usted resta las apreciaciones positivas, que son 40, más las negativas del presidente, que son 56, usted saca el índice, restando lo positivo de lo negativo, y ahora vemos el índice de gestión del presidente es de menos 16%. Y si usted hace esto mismo a su gobierno, el índice de gestión del gobierno es de menos 20%. ¿Qué le está indicando eso? Que con esos indicadores negativos, la calificación del gobierno es bien baja. Muy baja. Muy baja. Con independencia que además cuando mide las otras variables está indicando que hay cosas más negativas. Y aquí viene la primera hallazgo más importante desde el punto de vista político que esta encuesta demuestra. Cuando se hace la pregunta, ¿cuál sería la estructura política por la que usted votaría en el próximo periodo electoral? ¿Cuál sería la estructura política? Partido. ¿Qué nos encontramos? Que Cambio Democrático está en primer lugar con 21, le sigue el PRD con 19 y el Partido Panamista con 8 o 9%. Ahí está indicándole usted, y los independientes con 5, que las fuerzas electorales están mirando hacia la oposición para un próximo gobierno. En una abrumadora mayoría. ¿Cuál es la diferencia entre Cambio Democrático y PRD? Olvídese la diferencia de 2 puntos. Todos los números que yo tengo indican que Cambio Democrático está en el primer lugar de evaluación. Pero el ataque continuo del gobierno a Cambio Democrático lo define como la fuerza de oposición. Le da mayor opción ante el electorado esta calificación de oposición que la que tiene el PRD. Incluso dentro del PRD, dirigentes de ese partido han venido señalando que el nivel de relación de PRD con el gobierno lo hacen perder la identidad de oposición. Exacto. Pero la encuesta está demostrando que el desengaño del electorado con respecto a la gestión del presidente, y aquí escuchaba un analista ayer decir, ojo, que la gestión no es lo mismo que popularidad. Bueno, cuando uno mide a un presidente, no mide la popularidad del presidente, mide la gestión del presidente. Eso es lo más importante. Y con estos índices de gestión es muy difícil que un gobierno se reelija. Eso es lo que está indicando. Y todo está indicando entonces que los dos partidos más favorecidos de toda esta accionar han sido Cambio Democrático en ese orden y el Partido Revolucionario Democrático. Si esos números son así o no, no entro a esa consideración porque técnicamente, éticamente, como yo hago encuestas, yo no entro a cuestionar la validez de una encuesta. Yo asumo que los números son los que ellos encontraron, no tengo ninguna razón para no despreciarlo. Lo que yo sí veo es que esta encuesta está demostrando las siguientes cosas. En primer lugar, la gestión del gobierno en su conjunto es muy grave, muy baja. Está en un orden de 27% del gobierno. La del presidente sigue siendo más baja de las evaluaciones a esta altura. Para que ustedes tengan una idea, en la administración de Ricardo Martinelli para esta fecha, cuando el partido panameñista... Cuando se rompe la alianza. Se rompe con el partido Cambio Democrático, la caída de Martinelli fue vertiginosa, casi 17 puntos. 17 puntos. Cayó vertiginosamente. Sin embargo, fíjese la caída.
el gobierno de Martina tuvo la capacidad de levantarle ya a final de año, estaba por 60. Porque la capacidad de recuperarse de una caída de esa magnitud está muy vinculada a la capacidad de gestión del gobierno. Entonces, con esta pobre capacidad de gestión es muy difícil recuperarse. Y yo le anoto esto de la ruptura de una alianza porque son terremotos políticos de esta naturaleza las que mueven las curvas en ese dramatismo. Normalmente no son las campañas mediáticas de cortoplacista. Entonces, al final, también note lo siguiente. Los temas que son del dominio y preocupación del electorado son los que menos están resueltos. Agua, basura, costo de la vida, seguridad, empleo, que comienza a ser ya una preocupación, salud, que comienza a ser una preocupación, el rechazo de la comunidad al incremento a las jubilaciones del alto mando de la cúpula de seguridad, son unos 10, es rechazado por cada 7 de cada 10 panameños. Hay un rechazo a la Caja del Seguro Social, que es una de las instituciones que más influye en la población panameña. De manera que hay elementos que el gobierno tiene que analizar por si quiere tomar alguna acción, y esto le debe caer muy bien al Partido Panameñista porque deben hacer la lectura correcta de esta encuesta. Esta encuesta al Partido Panameñista le está diciendo con claridad que el rumbo que tiene la nación para el Partido Panameñista y sus futuras aspiraciones no es el más adecuado. Claro. 2, le está diciendo a la oposición que el camino es por allí. Y está diciendo además que hay un cansancio en el electorado ante la falta de solución y a la falta, digamos, de sinergia, a la falta de comprensión, a la falta de atención que la gente siente de parte del gobierno. No son las soluciones nada más de construcción, no es entregar una obra, es que no existe un diálogo real entre el pueblo y sus necesidades y las instituciones de gobierno. Es más, usted se fija que los ministros han desaparecido del mapa. No hablan. Entonces, el gobierno y el ministro que no habla, que no está en los medios, mis queridos amigos, para la opinión pública, no está trabajando. No existe. De manera que los números de hoy no son muy alentadores para el gobierno. No se vayan a conformar de que subimos 3 o 4 puntos por ciento. Eso no me indica más. Mira la curva. Se la ponemos en la web para que usted gratuitamente acceda a esa información y vea la tendencia. Nadie que le diga a usted que la tendencia cambió por una encuesta. No, la tendencia no cambia por una encuesta. Hay que analizar una serie. Y se hace para eso análisis de regresión y correlación que gustosamente nosotros se lo presentamos a ustedes con una sola intención. Que ustedes tengan la capacidad de discutir políticamente con sus partidos de qué es lo que está ocurriendo en esto. Próximamente habrán más encuestas. Exacto. No tengan la menor duda. Las encuestas se están equivocando mucho últimamente, mucho. En las pasadas elecciones se equivocaron. Pero son un mecanismo importante de medición. Es el mejor mecanismo de medición que tenemos hasta el momento con sus imperfecciones. De manera que usted, si usted sabe leerla, entonces, y si no la sabe leer, nosotros ayudamos a que usted aprenda, porque al final lo que a nosotros nos interesa no es que usted dependa de nosotros, sino que usted dependa de usted mismo. Porque nosotros le damos una noticia, usted hace su análisis. Usted decide. Ingeniero José Blandón Castillo, gracias por este comentario de hoy.